hubo algunos veedores internacionales que, aparte de venir a hacer su trabajo, son veedores de lujo que hemos tenido. Uno de ellos es nuestro siguiente invitado, el doctor Carlos Robles. Fue diplomático español desde 1979 hasta el 2013. Ocupó cargos en la OTAN, Venezuela, Washington y la Unión Europea. Fue embajador en Guinea Ecuatorial, Chile y los dos Congos, además de cónsul en Boston e inspector de embajadas. Y está en Quito, Ecuador. Doctor, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Doctor, como veedor, como testigo de estas elecciones, ¿cuál es su impresión? Mire, yo estoy impresionado. La verdad es que ya he visto en mi vida unas cuantas elecciones. El año pasado, por ejemplo, en 3 países latinoamericanos. A mí me ha parecido que estas estaban admirablemente bien organizadas y que ustedes pueden estar muy, muy orgullosos y felicitarse a sí mismos. No me corresponde a mí felicitarles. Este es su país, ustedes lo han hecho, lo han organizado muy bien. Estuve con otro grupo de observadores en varios sitios, en bastantes. Hay que decir que la jornada empezó muy prontito, para un español en todo caso, a las 6 de la mañana, y es admirable. Y así se lo he transmitido a mi gente en Madrid. Doctor, podríamos decir, sin comprometerlo, que el anuncio que hizo uno de o la candidata ayer de que hubo fraude, pese a que ya muchos de sus partidarios han salido de redes sociales a aceptar la derrota, ¿se podría decir que no tiene cabida? Mira, a mí me parece un grave error político. Yo no soy quien para opinar de política interna en este país, pero a mí me parece que eso ha sido un error político que no sé, que por lo que he oído, por ejemplo, a la misión de observación electoral de la Unión Europea, con la que tengo buenos contactos, me parece que no se corresponde con lo que sucedió. Es difícil que con una mayoría tan grande haya habido realmente problemas. Puede haber algunos, porque todas las elecciones y todos los países tenemos pequeños problemas, pero nada que realmente me parece a mí que haya que preocupar. Lucero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un poco sobre las particularidades que ustedes pudieron ver como observadores. ¿Qué les llamó bastante la atención a lo largo de la jornada electoral? Usted me decía que ustedes han visto que ha sido un proceso bastante organizado, bastante bien estructurado. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? A nosotros lo que más nos llamó la atención es que no había colas, no había filas. Es decir, todo iba muy rápido. Y a mí, además, me sorprendió, y muy gratamente, otra cosa que yo creo que en España, desde luego, no tenemos, que fue toda la organización que tienen ustedes para cuando una persona con problemas físicos tiene que votar. ¿Cómo es el presidente de la mesa el que baja para que la otra persona no tenga que subir unas escaleras? ¿Cómo la policía protege el voto y lo acompañan el voto hasta la urna? A mí eso me pareció francamente admirable. Tengo que reconocer que y luego hay que decir que el recuento del voto, bueno, esta vez era bastante fácil, pero fue muy rápido. Nosotros vimos el recuento del voto, se hizo rapidísimamente, sin mayor problema. Alguna pequeña discusión en un caso sobre si un voto era nulo o no, que se decidió allí mismo por la presidencia de la mesa. Y de verdad, tienen ustedes un proceso muy bien estructurado y muy bien organizado. Pueden estar muy orgullosos. Como observador también, bueno, se ha hablado muchísimo de que el voto facultativo, sobre todo, se vio bastante presencia de adultos mayores. Usted lo comentaba, que en muchas ocasiones también podían ayudar con el voto a las personas que tenían movilidad reducida. De su experiencia, ¿vio que de repente había una gran proporción de adultos mayores votando? No, yo no noté, esa no fue un comentario, ninguno notamos eso. Yo creo, si no recuerdo mal, ustedes han tenido una tasa de participación muy alta, entre otras cosas porque el voto es obligatorio. Yo puedo decir que no me parece mala idea, ¿eh?
A mí no es una cosa que no me importaría introducir en mi país, porque yo creo que es obligación. Mire, yo pertenezco a la generación joven de la llamada transición española, que empieza cuando termina el dictador, el general Franco, cuando él muere en el año 75. Yo ese año mismo terminé mis estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Y para mi generación, el gran anhelo, bueno, eran dos grandes anhelos. Uno, ser una democracia, y dos, pertenecer a lo que hoy se llama la Unión Europea, que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. Para nosotros esas dos cosas eran las dos caras de una moneda y eran, por lo tanto, inseparables, de la misma manera que tú no puedes dividir las dos caras de una moneda, porque, bueno, no se puede. Entonces, ver es decir, que la gente entienda que por lo menos una vez cada X tiempo tienes que ir a dar tu opinión sobre quién tiene que gobernarte, a mí me parece que eso debería ser obligatorio, y me alegra mucho que ustedes lo tengan aquí. Estamos hablando ahora mismo con el doctor Carlos Robles Fraga, ex embajador político internacional, evidentemente con una experiencia amplia en este campo, pero sobre todo en su rol de veedor internacional del proceso electoral. ¿Se puede decir, doctor Robles, que de alguna manera Ecuador empieza a buscar sanar heridas de confrontación, o de alguna manera ustedes observan todavía o sienten que en el ambiente político la sensación de confrontación, de pugna, seguirá todavía latente? Mire, yo no me atrevo a dar ahí una opinión. Yo sé lo que les deseo. Lo que les deseo es que efectivamente haya menos confrontación y más, por parte de los líderes políticos, pensar en términos generales de lo que interesa a la mayoría de la población y cuáles son sus problemas. Yo eso es lo que les deseo a ustedes, creo que esa es la vía correcta. ¿Y qué se requiere, doctor Robles, para hacer eso? ¿Perdón? ¿Qué se requiere? ¿Qué requieren los líderes políticos de un país como el nuestro hacer para lograr ese anhelo que usted también Vamos a ver, no son los líderes políticos de Ecuador, son todos los líderes políticos de todo el mundo. Y yo le puedo asegurar que a lo largo de mi vida he visto muchos que solo estaban interesados en una cosa, que eran ellos, y todo lo más su familia. Vengo de estar, por ejemplo, hasta el año 2023 como embajador en los dos Congos, y les puedo asegurar que les queda... Ustedes piensan que les queda mucho camino por recorrer. Ellos todavía ni han empezado. Y allí hay unos líderes que solo se interesan en el beneficio personal de él o de ella, en estos casos de ellos y de sus familias, y 3 amigos. El resto no les importa absolutamente nada. Entonces, lo que hace falta, a mí me parece que lo que hacen falta son construir buenos equipos de gente que analice los problemas que hay en cada país, porque cada país tenemos problemas diferentes, somos distintos. Yo he sido embajador en Chile. Mire, Chile es un ejemplo de un país que, después de unas crisis tremendas y una dictadura poco agradable, sinceramente, supo encontrar unos consensos básicos, y esos consensos básicos son la base, entre derecha e izquierda, y bueno, el resultado está ahí. Se convirtió en el país de América Latina con mayor renta per cápita, la pobreza se bajó del 30 y tantos a menos del 10, creo que estaba en el 9, la extrema pobreza no llegaba al 2%. Luego sí, ha habido problemas, pero ya son problemas de crecimiento. Es decir, cada etapa pues va creando sus problemas. Mire, a España le ha pasado algo parecido, y a todos nos va pasando. Nosotros, por ejemplo, en Europa ahora tenemos un gravísimo problema que no esperábamos hacía 4 años, que es la invasión rusa de Ucrania, y cómo eso nos está obligando a repensarnos a nosotros mismos y qué tenemos que hacer como europeos en temas de defensa. Porque en Europa no hay que engañarse. Hay 2 tipos de población, de países: los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. Doctor, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo. ¿Cuándo se va de Quito?
Mire, me voy a quedar un día más, primero porque eso es lo que suelo hacer cuando viajo Mire, yo viajo a este continente porque para mí es una pasión que se remonta a mi familia, por muchas historias, ahora no hay que contarlas, y luego porque siempre por prudencia, después de unas elecciones, conviene quedarse un día más. En este caso no parece que tengamos mucho más que decir al respecto, y voy a aprovechar para conocer un poco el centro histórico, que todo el mundo me dice que es una maravilla. Quito es muy bonito, es muy turístico, así que va a pasar un gran momento en la capital. Muchísimas gracias, doctor, y un abrazo. Un gran saludo a ustedes y, bueno, reitero mis felicitaciones por las elecciones, por la organización y el procedimiento de las elecciones de ayer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Era